Como dije, bueno, primero buenas tardes, gracias por poder juntarnos a reflexionar sobre, en este caso, una obra realizada ya hace bastante tiempo y que podamos hacer esta visita virtual de obras, ¿no? Que, como dije tantas veces, esto nos da la ventaja de que podamos recorrerla también en el tiempo, ¿no es cierto? No es un momento en el que arribamos a la obra, sino que vamos a ver prácticamente la secuencia desde su inicio hasta el final. Esa es una ventaja respecto de la visita presencial. Este es un caso en donde, como consecuencia de unos cursos que dicté en su momento en el Colegio de Arquitectos de la ciudad de Rosario y de la ciudad de Casilda, respecto de rehabilitación de edificios, se contacta conmigo la gente del secretario de Obras Públicas de Casilda, para que justamente el edificio que yo había tomado como ejercicio en esa ciudad para hacer el ejercicio del trabajo práctico del curso en Casilda, que es el Teatro Dante Alighieri, me ofrece a modo personal la posibilidad de hacer el proyecto de rehabilitación del mismo. Entonces, en ese momento lo recibí como un trabajo personal, pero hice la propuesta de llevar este trabajo al seno de la cátedra en donde yo soy partícipe, como para hacerlo como un trabajo de extensión, porque me parecía que era enriquecedor, que también la universidad iba a tener alguna participación en este sentido, y de alguna manera abría el juego y permitía que aquellos docentes, integrantes de la cátedra, que habíamos sido formados por la misma universidad en una especialidad que tiene que ver con la rehabilitación de edificios a partir de un convenio que se hizo con la Escuela Politécnica de Madrid, vinieron profesores de España a dictar ese curso, era de algún modo como terminar de cerrar un círculo que yo entiendo virtuoso, ¿no? Uno recibe formación, está dentro del ámbito universitario, la universidad es una universidad pública, era un edificio que pertenecía a la municipalidad, o pertenece a la municipalidad de Casilda. En definitiva, hacer un ejercicio de extensión donde participen graduados, docentes, alumnos, me parecía que era interesante. Bueno, se acaba de incorporar Gustavo Fernetti, que yo lo invité tanto como Luisina Mainero. Gustavo trabaja en la Comisión de Patrimonio de la Municipalidad de Rosario, y Luisina es socia de él en tareas que tienen que ver con rehabilitación, y en algún momento les voy a dar paso a una pequeña, digamos, comentario que tengan que hacer ellos respecto de esta, diría, especialidad, ¿no es cierto? El repertorio de la construcción es un repertorio muy amplio, ¿no? Aparecen y se dan dentro de la profesión alternativas de ir especializándose en algunos campos. El de rehabilitación de edificios es justamente una especialidad, ¿no? Y como todo, tiene un sustento teórico, tiene una metodología para poder operar sobre ese tipo en particular de edificios. Les voy a hacer un comentario muy breve de cómo llego yo, como inquietud personal, a interesarme por este tipo de edificios. Y algunos pueden pensar que en realidad mi preocupación estaba relacionada con el pasado, digamos, con la huella del pasado, en tanto que estos edificios en general son testimonios de nuestro pasado inmediato, lejano, ¿no? Pero en realidad, más allá de esa preocupación de orden cultural, mi preocupación central estaba poniendo la mirada hacia el futuro. ¿Y por qué? Cada vez que se habilitan obras de demolición
yo pienso no solo en el bien que se destruye, sino en el remanente energético de ese edificio, en ese pasivo ambiental que se va en volquetes. Eso fue una preocupación en mí desde siempre, ¿no? Entendí que ahí había una cantidad de energía presente en cada uno de los elementos constructivos, en el modo de ejecutar y de hacer el edificio, que se iban como consecuencia de una necesidad de realizar otro edificio en ese lugar donde estaba emplazado el edificio que se estaba demoliendo. Entonces, cuando uno rehabilita un edificio, no solamente tiene que ver con la cuestión cultural de la continuidad histórica que pueda llegar a establecer ese edificio con la sociedad, sino también justamente con el recupero de ese remanente energético. En definitiva, estamos cuidando los recursos ambientales y fundamentalmente los estamos cuidando hacia el futuro. Entonces, fíjense cómo yo entiendo que ahí se ata una continuidad en el tiempo que tiene que ver con la rehabilitación de estos edificios de características emblemáticas, porque son representativas de un determinado modo de vida de la sociedad, que tiene que ver con el pasado, pero la puesta en vida, volver a darle vida a estos edificios, tiene que ver también con ese compromiso ambiental. Esa es mi preocupación personal respecto de por qué arribo a esta disciplina o especialidad. Bueno, como para ir entrando, primero vamos a hacer un recorrido de... a ver qué pasa. ¿Por qué no puedo? Hay un problemita técnico. Un momento. Bueno, vamos a ver, primero vamos a posicionar el edificio respecto de los antecedentes históricos, vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con el análisis constructivo del edificio, las tomas de datos patológicos, la propuesta de rehabilitación y la intervención técnica que se propuso en este caso en el edificio. Presento los integrantes del equipo que trabajamos en ese momento. Como les decía, esto es consecuencia de un convenio de extensión entre la Municipalidad de Casilda y la cátedra en donde yo participo, que es la cátedra del arquitecto Horacio Pambini. Docentes y alumnos de ese trabajo de extensión y graduados de la ciudad de Casilda. Bueno, dentro de los antecedentes históricos nosotros hicimos un rastreo de documentación en donde el teatro el Teatro Dante Alighieri era un telón de fondo o había sido escenario, escenografía de algunos acontecimientos históricos. El teatro tiene que ver con la Sociedad Unione y Benevolenza, una sociedad de beneficencia de la ciudad de Casilda. Y bueno, en este caso creo que es un acontecimiento que tiene que ver con algo de Garibaldi, digamos, uno de los representantes de la sociedad italiana, donde ahí aparece como telón de fondo el teatro. Para poder obtener esta documentación, en principio nosotros hicimos una convocatoria a los habitantes de la ciudad de Casilda para que pudiéramos identificar cuál es el nivel de identificación, perdonen la redundancia, que tenían los ciudadanos con este edificio. Podríamos decirlo que el edificio es un bien inmueble, ¿no? Es una cosa, en definitiva, algo material. Pero cuando se establece una relación identitaria entre la sociedad y ese bien material, ese edificio comienza a adquirir otro carácter.
comienza a transformarse en un bien colectivo, en definitiva, en un bien de valor patrimonial. ¿Y cómo adquiere ese carácter? Y casi por sedimentación, capa a capa, año a año. Cada vez que la sociedad tiene alguna vivencia, una relación con ese edificio, va teniéndolo como testimonio de ese acontecimiento personal. Y a partir de ahí, cada vez que uno refiere al edificio, está evocando partes de sus historias personales. Cuando esa historia se hace colectiva, el edificio adquiere un valor identitario. Tal es así que en algún momento este edificio sufrió el abandono, incluso la posibilidad de pasar a tener distintos usos, y se evaluó también el hecho de demolerlo. Justo un año antes de que yo llegara con mi cursito de rehabilitación de edificios. Y la sociedad reaccionó, justamente reaccionó, y nos traían fotos, elementos personales en donde decían: acá mi hija, acá yo bailé en este teatro, mis padres. A partir de ahí comprendimos, digamos, en carne propia lo que significa esa relación identitaria de un bien material, un bien inmueble, cuando empieza la sociedad a apropiarse y a adjudicarle valor cultural. Entonces valía la pena rescatar ese bien material. Está inserto en la trama, en la cuadrícula de la trama urbana, en esta zona, en la ciudad de Casilda. Acá están las 4 plazas de la ciudad de Casilda, y Casilda está fundada básicamente a partir de 2 formas: una que es la cuadrícula urbana tradicional, promovida por la fundación de Carlos Casado de la Lizal, que era un colonizador, digamos, de alguna manera. Ya vamos a ver de quién se trata. Y había otro sector de la ciudad que se denomina Nueva Roma, quien había fundado Juan Pecio. Todos estos antecedentes nosotros los fuimos recabando como para darle la identidad necesaria al edificio con el que estábamos operando. Este es Carlos Casado de la Lizal, que está ahí monumentalizado en calle San Martín y Santa Fe, porque era uno de los fundadores del Banco Provincial de Santa Fe. Y aquí se encuentra don Juan Pecio, donde en las 4 plazas de Nueva Roma aspiraba a construir una especie de monumento, edificio de 100 y pico de metros de altura, con un globo terráqueo en la parte superior, como una especie de elemento metálico que reflejara el sol, de un diámetro de 30 metros de diámetro. Y en su interior este edificio iba a contener auditorio, una serie de cosas. Bueno, esto ponemos a cuenta para, de algún modo, comprender cuál era la sociedad que originó este tipo de edificios, ¿no? Una sociedad pujante en donde pensaba que el progreso era prácticamente ilimitado, y por supuesto también no había condicionante, digamos, dentro de sus proyectos. Dentro de ese paradigma, Carlos Casado de la Lizal es el genera la primera exportación de trigo, justamente desde Colonia Candelaria, que es así como se llamaba Casilda, o como primeramente se llamó la zona. Casilda es el nombre de la mamá de Carlos Casado de la Lizal, y genera la primera exportación de trigo desde la Colonia Candelaria, que sale desde el puerto de Rosario, la primera exportación de trigo del país, de la República Argentina. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la generación, no solo de las colonias para poder cultivar el trigo, sino también a partir de la construcción del ferrocarril santafesino. Construye el ferrocarril, y la boca, la salida del ferrocarril está acá en esta boca que está sobre calle Wilrey, próximo a las costas del río Paraná.
Bueno, ese era el túnel por donde ahí salían los vagones que llevaban el trigo para la primera exportación de trigo al mundo que se realizó desde las costas de Rosario. O sea, esto es como para que tengamos en cuenta quiénes eran los personajes, digamos, que permitían de que esta sociedad pudiera tener un nivel de comunión tal a partir del cual se hacían estos tipos de edificios y por qué vale la pena rescatarlo como evocación de esa memoria. Si los edificios no están, si los edificios desaparecen, todo este relato, digamos, este atado de la historia, sería muy forzado. Piensen, imaginen si ahí hubiera en este momento un edificio de propiedad horizontal. ¿eh? Prácticamente sería un recuerdo y esta evocación tendría poco sentido. Bueno, algunos de nosotros generamos los que se denominan etapabilidades de cómo fue el edificio adaptándose, ampliándose en función de las distintas actividades que se daban dentro del edificio. Justamente estas etapabilidades las armamos con la documentación o los testimonios que las personas, los habitantes de Casildas nos fueron nutriendo. Y bueno, como les decía, telón de fondo de acontecimientos importantes de la ciudad. Aquí está como fondo el Teatro Dante en el año 1920, y así vamos estableciendo los modos en que se iba avanzando y creciendo sobre este edificio que iba incorporando algunas funciones nuevas. Esta acuarela para nosotros es muy importante porque es un dato de cómo era, digamos, el edificio casi en estado puro, cuando había llegado a un grado de evolución tal que podíamos decir que era el máximo desarrollo que había podido tener. A partir de ahí, el edificio había empezado a tener, acá aparece otros acontecimientos en la galería del edificio, su interior, pero en ese estado puro el edificio, fíjense, había empezado a tener algunas intervenciones posteriores que habían desnaturalizado, por llamarlo de alguna manera, ese orden formal que había alcanzado como cenit en un determinado momento. Para nosotros eso fue una referencia, siguió avanzando y ya comienza el abandono y el deterioro. Fíjense que desapareció la galería, aparecen las persianas, el edificio comienza en un estado de deterioro permanente en el año 2002 y así estaba en su costado sur. Algunos acontecimientos en el interior que muestran el esplendor que el edificio tuvo, algunos dibujos de los constructores del edificio, que nosotros recabamos. Después tengo acá para Gustavo, que a él le encanta este tipo de cosas, un folleto, por ejemplo, no un folleto, perdón, una prescripción de la Sociedad Italiana Unione Benevolenza, escrita por supuesto en italiano, en donde prescribía ahí en el consultorio médico, donde también atendía la sociedad, que los encontramos debajo de, en los momentos de la demolición, debajo de los pisos de pinotea del teatro. Y así podríamos decir que es como encontramos el edificio, en este estado de abandono. Y en realidad el edificio lo que sí reflejaba era el estado de abandono cultural que tenía, digamos, que el poco respeto hacia el pasado, ¿no? Que por algún motivo se había llegado a este estado de situación, ¿no? Donde había una cantidad de lesiones enormes, ensuciamientos, mohos, mapeo, deterioros desde el punto de vista mecánico, físico y químico, ¿no es cierto? Mecánico, todo tipo de asentamientos, grietas, fisuras, desde el punto de vista físico, humedades, desde el punto de vista químico, oxidaciones, mohos, hongos, etc. Este era en definitiva el estado en que nosotros encontramos. Hicimos un relevamiento, el análisis constructivo del edificio, hicimos relevamientos de las partes del edificio,
constituimos la documentación necesaria para poder saber en qué estado se encontraba ediliciamente el edificio. Por acá abajo estaba ese papel que tengo acá. Piensen que, por ejemplo, este escenario y este nivel, todo está acá en esta zona donde está la zona de la platea, se horizontaliza o se horizontalizaba, mejor dicho, para evitar tener la curva, la pendiente necesaria, de modo que acá pudiera generarse un salón de fiesta, de baile, en un plano horizontal. En Arequito fuimos a visitar un teatro donde tiene todo un mecanismo en donde eso se hace mediante un mecanismo casi de relojería, ¿no? Como para poder horizontalizarlo. Entonces se genera toda una superficie, no me acuerdo el nombre ahora del teatro, entre ¿cómo se llama esto? El escenario y el foyer. Toda una gran superficie, pero se hacía a mano. Había una persona chiquitita que reconocían las personas del lugar, que se metía en una serie de túneles, iba acuñando y levantando con gatos el piso hasta dejarlo de manera horizontal. Bueno, esas son algunas curiosidades. Ve, acá está el túnel ese y se iban acuñando, y iba obteniendo esa cota. O sea que en definitiva había también un compromiso respecto de la, podemos llamar, flexibilidad que el edificio podía tener. No era solamente para el teatro a la italiana, el teatro de herradura, sino que también podían hacerse fiestas en las fiestas patronales, etcétera, etcétera. Hicimos un relevamiento de los elementos constructivos, los muros, cimientos, los techos, entrepisos, etcétera. Algunas curiosidades, planos o relevamientos estructurales, por ejemplo, cuando veíamos estos perfiles que están dibujados acá, que tienen que ver con los palcos, íbamos a la tabla de perfiles y veíamos que tenía una ala demasiado ancha. Y decíamos, pero en realidad este ala correspondería a un perfil de por lo menos 22 centímetros de alto o 24 centímetros de alto si fuera un perfil doble T. Pero el entrepiso del palco tenía 10-12 centímetros. ¿Y qué pasa? Entonces hicimos una pequeña cala y vimos que esos elementos constructivos en realidad no eran perfiles normales, sino que eran perfiles de rieles de zorra de ferrocarril, que habían sido reutilizados en este edificio, en ese momento, para poder construir estas losas que corresponden con los palcos. Elaboramos una serie de documentaciones, de fichas, en donde describíamos los elementos constructivos, de modo de ir dejando testimonio de cuáles son los distintos elementos que constituyen, cómo se ejecutaban, los distintos elementos que componían, tanto sea, como les decía recién, techos, pisos, cerramientos, etc. Hicimos algunas calas, sondeos de cimiento para ver en qué estado estaban y cateos de o estratificaciones de las distintas capas de pintura que pudiéramos contener y registro de las mismas. De modo de poder, antes de generar una actuación o una intervención sobre el mismo, documentarnos de la mayor cantidad de información posible para actuar de modo respetuoso hacia este edificio de valor patrimonial. Nosotros sentíamos que el edificio tenía un valor a partir del cual lo que nosotros teníamos que hacerlo es volverlo a la vida, nada más. Tratar de ser lo menos invasivo posible con nuestras decisiones. Generamos las tomas de datos patológicos, generamos mapas de lesiones, en donde ahí se quedan plasmadas cuál era el estado
de los procesos patológicos que estaban en ciernes en ese momento en el edificio. Esto es simplemente a través de un código, poder identificar las distintas lesiones. Uno no hace ningún análisis en ese momento, simplemente registra lo que ve, luego lleva esa información al laboratorio, al estudio, y a partir de ahí recién identifica cuál es la causa, que puede ser directa o indirecta, que está afectando a ese edificio y cuál es la posible solución en base a la causa. En definitiva, todo esto que nosotros vemos acá es un síntoma. No podríamos generar una actuación en base a un síntoma, sino lo que tenemos que detectar claramente cuál es la causa. Sí, voy a dar un ejemplo bien concretito. Vamos a suponer que esta grieta que está acá, y digo grieta porque atraviesa y compromete en su totalidad al elemento constructivo, a diferencia de una fisura que solamente compromete al acabado, al elemento superficial, que esta grieta que nosotros identificamos, la causa podría ser por asentamiento diferencial, porque el suelo ha perdido la resistencia necesaria, o porque ese cimiento era de poco ancho y consecuentemente la tensión que transmite al suelo es mayor que la que el suelo puede soportar, o porque la pérdida justamente de resistencia de ese suelo puede deberse a una causa indirecta, como por ejemplo la pérdida de una cañería, de un desagüe pluvial, en donde modifica las condiciones de resistencia de ese suelo como consecuencia indirecta. ¿Se entiende más o menos cuál es la diferencia? Por eso uno debe diagnosticar a partir de la causa y a partir de ahí encontrar la solución, porque imagínense que si yo no resolvería la pérdida, por ejemplo, que pudiera llegar a tener ese caño de lluvia drenando sobre el suelo y solamente actúo sobre la grieta, cosiéndola, poniéndole trabas, en general perpendicular a la grieta, que eso es lo que habitualmente se dice, aunque en realidad no es lo que corresponde, y no estoy resolviendo la causa que lo origina, lo que va a ocurrir es que permanentemente eso va a seguir su proceso y al contrario se puede llegar a agudizar. Bueno, nosotros registramos esto en estos mapas de lesiones y luego con esos mapas de lesiones generábamos estas fichas que aquí sí se describe la causa, divididas en lesiones, como les dije, mecánicas, físicas o químicas, y se hace una prescripción de cuál es la razón que afecta al elemento constructivo a partir de estas fichas de lesiones, que así es como se denomina. Este es un trabajo minucioso que es necesario hacerlo. Nosotros con el equipo de trabajo hemos trabajado en varios edificios rehabilitados, propuestas de rehabilitación de varios edificios. Uno de ellos, por ejemplo, los tribunales, las cubiertas de los tribunales federales de Rosario. El otro, donde hoy está el Ministerio de Educación, en el edificio Scalabrini Ortiz. Todas esas naves del ferrocarril, han sido algunas de las propuestas. Y así estaba, por ejemplo, la cubierta del teatro, ¿no? Bien, ahora yendo concretamente a la propuesta de rehabilitación. En general, cuando uno encuentra un edificio de estas características, lo más difícil es encontrar en el momento al cual el edificio hay que volverlo a la vida, ¿no? ¿En qué punto considera que ha sido el edificio que cuenta cuáles son las características esenciales del mismo y a partir de qué momento se ha ido alterando ese orden? Como les decía, para nosotros remitía en la década del 20, en esta acuarela, esa imagen donde si ustedes observan luego la evolución del edificio, van a ir viendo que en el tiempo ha ido cambiando y ha sido transgredido. Entonces, de alguna manera lo que queríamos era volver
a esa imagen, acá está la parte de la propuesta, y todo el sector que estaba demolido prácticamente, porque se había autodemolido como consecuencia del deterioro, para nosotros era un sector de oportunidad proyectual y de algún modo también devolverle una funcionalidad que el edificio había perdido. Por supuesto, un teatro del año 1890 a un teatro de hoy requiere de otras condiciones de seguridad, ¿no es cierto? Y también alojar en ese espacio demolido la incorporación de una sala de exposiciones con un lenguaje contemporáneo, porque ya prácticamente lo que ahí había se había perdido, con lo cual en ese lugar podíamos trabajar con un elemento nuevo que diera cuenta justamente de los procesos que ese edificio estaba sufriendo. Uno era hacernos cargo de la rehabilitación del mismo de manera contemporánea. Para atrás. Ay, se me escapó una. ¿Cómo hago? Ahí está. Bueno, estas son imágenes generales. No voy a ahondar muchísimo, perdón, en el proyecto, pero bueno, se generaron nuevos núcleos sanitarios, ya sea para las personas como para los actores, camerinos, baños, etcétera. Y como les decía, generábamos elementos de evacuación del edificio, evacuación segura, que en su momento no contaba del todo con esos dispositivos. Aquí empiezan a aparecer algunas de las tareas de la visita concreta, en donde aparecen procesos que nosotros llamamos de derribamiento, no de demolición. La demolición es cuando uno viene, demuele y tira. Acá estamos recuperando la pieza constructiva para volver a instalarla en el edificio. Entonces lo que había que hacer era ir revirtiendo paulatinamente ese proceso constructivo y recuperando cada una de las piezas. En las imágenes que nosotros habíamos visto en la fotografía y en algunas imágenes anteriores, se presentó la duda en un momento. Dijimos, esas columnas tan representativas de la galería, ¿estarán en el edificio? Si ustedes recuerdan, estaban cubiertas por la mampostería. Como consecuencia de la cala aparecieron, entonces, en definitiva, lo que teníamos que hacer era volverlas a la vida, que tomen luz nuevamente. Este fue un acontecimiento. Cuando se demolieron las persianas y la mampostería que las cubría, y de alguna manera aparecían orgullosamente, digamos, esos elementos que estaban embebidos dentro de la construcción, que había ido alterando el orden que tenía el edificio, fue un acontecimiento para nosotros por lo menos emocionante. Acá está una de las personas donde de algún modo percibía nuestra emoción, digamos, respecto de ese momento. El edificio se aplicaron técnicas de rehabilitación, por supuesto tenía humedad de cimientos, por capilaridad de muros, se infiltraron por medio de siloxanos, se hicieron perforaciones, en este caso alineadas, en este caso a tres bolillos, y se inyectaron siloxanos para restituir la capa aisladora horizontal que por el paso del tiempo prácticamente no estaba actuando. Se realizaron nuevos contrapisos, esos contrapisos con la técnica de hoy, donde colocamos un film de polietileno, de modo que la humedad no los afectara. Se generó una escalera de hormigón que tiene la posibilidad de acceso a los palcos del primer piso y al segundo piso. Y así se fue rehabilitando el edificio. Fíjense cómo acá los españoles a esto le llaman, nosotros decimos traba, ellos dicen enjarjes, ir dejando la posición de los ladrillos y ir enlazando, restituyendo el muro a partir de la junta, respetar esa junta. Y en aquellos casos donde había sido dañada o alterada por alguna cuestión, en este caso hicimos recrecido del cimiento, para
darle la capacidad o restituir, digamos, la tensión del suelo que correspondía, y cada una de estas llaves o lañas, que así es como en realidad deberían llamarse, son de acero inoxidable y acompañan el recorrido de la junta como una Z, en realidad. Bueno, rehabilitamos totalmente las cubiertas porque estaban en absoluto estado de deterioro, y fundamentalmente la cubierta de la galería, que estaba realizada en bovedilla. Prácticamente los perfiles, el alma de los perfiles era inexistente. El mortero de cal de las bovedillas y la humedad había sido un combo letal y habían desaparecido. Nosotros relevamos las posiciones de los perfiles, restituimos los perfiles y volvimos a realizar con la técnica constructiva tradicional esas bovedillas de origen. Todas las molduras, por supuesto, que el edificio traía se respetaron, y en este sector ya estamos en lo que sería la parte nueva del edificio, donde trabajamos con una materialidad contemporánea, el vidrio y el hormigón, como para diferenciar dos momentos históricos: el edificio histórico tradicional de mampostería, como decimos, por apilamiento, y el edificio o el sector contemporáneo mediante la técnica constructiva contemporánea del vertido, el hormigón armado y el vidrio y algunas partes metálicas, los materiales contemporáneos. La rehabilitación de la cubierta, no me voy a extender en cada uno de los puntos, pero hubo que cambiar algunas piezas que estaban en franco deterioro, y le incorporamos una aislación térmica de manera de también rehabilitar las condiciones de habitabilidad del edificio. Si ustedes recuerdan la imagen de la cubierta que yo les mostré hace un rato y ven las de esta última cubierta, la diferencia es enorme. Ya vamos terminando con esta parte. Todo el sector que tiene que ver con el edificio nuevo, el sector de baños, de planta baja y planta alta, las pruebas hidráulicas de la cañería, una de las cubiertas con la aislación, la mejor aislación que podíamos meter en ese momento, una membrana impermeable, y la prueba de agua, justamente para constatar que no hubiera ninguna pérdida. Acá arriba luego íbamos a realizar una terraza seca. Y este es el momento también en donde estamos desencofrando el interior del edificio, esta zona nueva que es la zona de exposición. La rehabilitación de algunos palcos, y comienza a aparecer el edificio nuevo, y justamente la intención de esta zona de ampliación era que prácticamente la nueva intervención no tocara el edificio original que está acá, y que sea la luz el elemento que relacionara estos dos momentos históricos, el pasado y el presente, ¿no es cierto? A través de un ingreso de iluminación cenital que de alguna forma permitiera y acariciara al edificio existente. A través de acá está el edificio existente, esta es la parte nueva, y por acá el ingreso de iluminación. Ese encuentro entre las dos partes del edificio, lo original, aquí está, ve como esta parte de la mampostería, por ejemplo, es nueva y se va enlazando con esa mampostería por medio de las trabas con los ladrillos originales, y luego aparece el material contemporáneo, el hormigón, relacionándose con el edificio histórico. Aquí aparece un poco esa relación a la que hacemos referencia. Había piezas faltantes en las barandas, entonces, bueno, usamos una de las piezas como molde, llevamos a la fundición, se hicieron en fundición gris esas piezas y se restituyeron cada uno de los elementos que estaban faltando. Acá hay un momento del montaje de esas barandas respetando
ese, ese diseño original. Bueno, hasta acá mi intervención. Ahora yo quisiera, luego voy a mostrar, digamos, cuáles son las consecuencias, cómo terminó el edificio, pero quisiera darle paso a Gustavo y a Luisina, en todo caso, como para que puedan hablar en general lo que significa la rehabilitación de edificios y sobre todo en nuestro medio, ¿no? En un medio, digamos, de carencias. ¿Te Perdón, parece? César, hay un par de preguntas ahí en el chat. No sé si querés contestar las preguntas primero. ¿Ustedes me permitirían contestarlas después? Porque Gustavo tiene un compromiso de horario y quiero liberarlo. ¿Puede ser? Las vamos a contestar y todas las que se sumen. ¿Eh? Perdón, en todo caso no hay problema, pero a lo mejor se pueden responder todas juntas y yo antes de irme contesto las que me quieran hacer. Yo tengo Bueno. flexibilidad, no te hagas problema. Ah, bueno, bueno. Como vos quieras. Bueno, no, no hay problema. Dice, dice, es decir que el piso era móvil. Sí, 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 era móvil. ¿Cómo solucionaron la humedad por capilaridad? Creo que lo mencioné, mediante inyecciones con siloxanos, generando a tres bolillos perforaciones en la zona de fluctuación entre la fundación y el muro de elevación, y a partir de ahí se restituyó químicamente la capa aisladora horizontal. ¿Cuánto duró la obra? La obra se hizo rapidísimo. Se alinearon los planetas entre la municipalidad, la provincia hizo un aporte enorme en ese momento. Arrancamos en el 2004 y en el 2006 se estaba inaugurando. Por supuesto, había elecciones por medio. Bueno, dale, Gustavo. Bueno, no sé cómo se hace para compartir pantalla con el Meet, pues yo uso Zoom, pero... A ver, espera un segundo. Yo lo tengo acá visible, es un PDF. Fíjate abajo que aparece al lado de donde está el micrófono y la llamada, a la derecha dice presentar ahora. Ah, bien. Toda mi pantalla. Compartir. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Ahí lo ven? No, no se ve. No, todavía no. A ver. Fíjate, cuando pones presentar ahora, te dice presentar Compartir. la pantalla completa y Ahí ahí está. va. Ahí sí. Sí, Bien. ahí está bien. ¿Ahí lo ven? Sí, Sí. sí, se ve. Perfecto. Bueno, la idea, bueno, de esta charla, bueno, Luisina lamentablemente no puede llegar porque está muy complicada con el trabajo, pero esto es idea de ella, no es mío, solamente, más de ella que mío. Bien, un poco para que ustedes vean qué significa esto de la restauración, y que no es tan sencillo. A veces sale bien, a veces sale mal, y depende sobre todo de la época en que estamos viviendo. O sea, la restauración no siempre fue igual, y no siempre va a ser igual que hoy. Entonces, voy a presentar algunos casos para que ustedes vean qué pasa con algunas cuestiones en las que la restauración fue incomprendida con respecto a lo que vemos hoy. Primero, ¿qué es restaurar? O sea, la restauración, bueno, de entrada es una cuestión muy humana, queremos volver tiempo para atrás. Entonces, esto de restaurar, y es la anulación del tiempo. O sea, es un esfuerzo humano en el cual se trata de, bueno, de que el tiempo vuelva para atrás. O sea, es algo complicado, pero hemos invertido mucho esfuerzo, como decía César, mucha energía en esto, ¿no? La gente tiene como que aplicar voluntad, esfuerzo, dinero, materiales, cierto tipo de materiales, para que ese tiempo vuelva para atrás. Entonces, las definiciones más fáciles
La restauración es recuperar, recobrar, reparar, volver a un estado previo, y siempre con una condición que se supone que el tiempo no existió. Ese es el ideal, pero no siempre ocurre. Entonces, las primeras restauraciones, las más fuertes y las que más se recuerdan, son, esta es una prehistoria de la restauración. Vemos algunas imágenes ahí del arco de Tito. Estamos hablando de principios del siglo XIX, ¿no? Entonces, ahí aparece un personaje que es muy, muy interesante, que es Viollet le Duc. Pero bueno, yendo a esto de lo conceptual, hay otros dos conceptos que me interesa también mencionarlos, que es la re-restauración y la desrestauración. Porque la re-restauración quiere decir que yo voy a trabajar sobre algo ya restaurado. Por ejemplo, en el caso que dio César, supongamos dentro de 300 años, y bueno, va a haber que hacer probablemente una re-restauración. Pero también, digamos, en algunos edificios o obras de arquitectura o obras de arte, podría haber una desrestauración. Es el caso cuando ustedes ven, digamos, en algunos programas de estos tipo Discovery Channel, cuando le sacan el barniz a una pintura, porque eso era restauración y ese barniz se arruinó, ya no sirve más. Se oxidó, se echó a perder, se cuarteó, entonces hay que quitar esa restauración. Fíjense algunos casos aquí de restauración y desrestauración. La escultura de Apolo de Thorvaldsen estaba mal restaurada, el brazo no estaba en esa posición, o no se sabía si estaba en esa posición, y se quitó la restauración. Estamos hablando de los años 60, 1960. Y la restauración la restauración de Bertel es de principios del siglo XIX. Fíjense que se tendió a volver a una imagen donde el tiempo que se recupera es el tiempo del hallazgo de la escultura. Entonces, ese es el tiempo recuperado, generalmente en estas desrestauraciones. No siempre la restauración significa volver a un tiempo prístino, sino volver a un tiempo mejor al actual. Entonces, es un concepto importante en restauración. Fíjense estos otros ejemplos, donde hay un grabado que mostraba cómo se encontró, la restauración de Cornacchini, que es de 1500, y después la desrestauración de Maggi, que le saca todos los añadidos. Bueno, esta es otra desrestauración en la cual, bueno, se trató de volver a una imagen antigua, pero considerada mejor, porque acá aparece el concepto de falsación o de falso histórico. No tenemos la seguridad que haya sido así, entonces se vuelve un estado mejor en el pasado. Esta es la que ustedes ya conocen, en el cual, bueno, hay una restauración de esta señora Cecilia Jiménez, en la cual ella consideró que era mejor, pero no le salió técnicamente. Sin embargo, fíjense que se convirtió en un ícono, esa restauración mal hecha. Entonces, hay que comprender el concepto de restauración. O sea, ¿a dónde queremos volver ese tiempo que es humano ir para atrás? Fíjense algunas de estas restauraciones, entre comillas, defectuosas. O sea, cómo la técnica nos hace ir a una imagen que vemos mal. Pero eso no quiere decir que no hayan querido volver el tiempo para atrás. Entonces, la escultura de Ana Frank, por ejemplo, fue bastante mencionada, y sin embargo Isaac Namias la defendía como que, bueno, eso es lo que yo hago. Y aparte es temporal, después se va a volver, porque las piezas estaban, las que faltaban, después se va a volver. Pero acá, bueno, son decisiones, entre comillas, de los restauradores, a ver a dónde se vuelve, a qué se vuelve. O sea, la escultura de la Virgen con el niño, y se volvió a que el niño tuviera cabeza. Después la técnica, bueno, la discutimos, pero todos tienen este criterio, volver para atrás a un estado mejor que el que está. Ya yendo a una cuestión más profesional y más, digamos, más que nos vincula a nosotros con una restauración en la cual podemos insertarnos, incluso laboralmente, la primera restauración, en un sentido más profesional, y sobre todo en arquitectura, es la que propone Viollet le Duc. Viollet le Duc
trabaja a mediados del siglo XIX. La idea de Viollet-le-Duc era bastante tentadora. La idea era, bueno, yo sé muchísimo del medioevo, por lo tanto, como restaurador, puedo decir cómo era una obra del medioevo. Y ustedes dirán, bueno, pero le falta el techo, le falta la aguja, le falta... Sí, pero yo sé cómo sería porque sé mucho del medioevo. Entonces, por eso es que rozaba el falso histórico. Él podía decir hasta dónde un edificio debía ser restaurado en función de una época o un estilo del pasado. Por ejemplo, esta ciudad prácticamente estaba destruida y sin embargo, bueno, se la reconstruye. Pero ¿qué pasa? En ese momento empieza, gracias a Carcassonne, se empieza a ver la importancia histórica de los monumentos como visión nacional. Hay que acordarse en qué momento está Francia, 1850-57, 70, ¿no? Bueno, les muestro algunos de los ejemplos que propone Viollet-le-Duc. Le agrega torres, por ejemplo, a Carcassonne. Entonces, porque él consideraba que así debía ser. Bueno, después de la Segunda Guerra se bombardea y bueno, y algunos restauradores desrestauran algunas cuestiones de Viollet-le-Duc, porque consideran que eran falsos históricos. Bien, en esto, para que ustedes los vean, son ejemplos, pero siempre está esto de tratar de volver. Fíjense en la Alhambra, que uno la ve, va a la visita y bueno, y está en una enorme cantidad de superficie restaurada, ¿no? Acá les muestro más ejemplos. Fíjense que el estado en que ustedes ven el edificio actualmente es como si los árabes recién se hubieran ido. Eso vamos a ver qué significa en la restauración. Bueno, acá hay unos ejemplos latinoamericanos. Acá hay una restauración que implicó un cambio de estilo, porque esta iglesia se cayó por un terremoto. Se le incorporó una torre de otra época, una torre neoclásica sobre el barroco. Y nosotros la vemos y es totalmente original, porque es del pasado. Si se volviera a caer la torre, ¿cuál edifico? Porque probablemente pueda tener los documentos de la torre más vieja. Entonces, bueno, esos son dilemas que son propios de la restauración. Fíjense cómo en esta última restauración se libera la fachada para poder distinguir las dos épocas del inmueble. Bien, hay algunas cuestiones que en el tema de la colonia Güell hay una serie de problemas entre el diseño original y lo que se propone como restauración. Entonces, la obra queda inconclusa, esta obra queda inconclusa y se realizan algunas obras para poder usarlas. Sin embargo, fíjense que hay como que está mal pegado esto, ¿no? Entonces, hay por el restaurador que la toma. Entonces, en el 2002 se hace una desrestauración, pero con una intervención totalmente moderna, digamos, que no tenía nada que ver. Entonces también hubo críticas porque cómo se pega esto, ¿no? De la restauración con una intervención nueva. En España hay toda una tendencia también de los restauradores famosos, que le llaman lápices de oro, porque ellos dicen cómo debe ser. O sea, son como Viollet-le-Duc, pero con otro fundamento. Pero ellos saben tanto de los temas que esto debe ser así. Le llaman los lápices de oro. Bien, acá hay otro ejemplo. Acá tiene una historia. Esta torre fue eliminada por un monarca y fue cortada. Entonces, bueno, en el año 74 se recupera la altura con algo moderno. Y la gente pidió que se saque directamente, que vuelva a estar la torre mocha, como le dicen, porque así lo había dejado el rey. O sea, que no era un daño causado por el tiempo, sino que era un hecho histórico el mochar la torre, como le decían ellos, por parte del rey, ¿no? Entonces, ahí es otra cosa, es como que no es una huella de la inclemencia del tiempo, del paso del tiempo, sino que es un hecho histórico.
Acá en Argentina lo podemos ver con las balas que están incrustadas bueno, los balazos, que están en el Ministerio de Economía en Buenos Aires. Se dejaron como testimonio histórico. No es un daño del mármol, sino que es una marca histórica. Y acá, bueno, se hace una desrestauración, pero se vuelve a unificar la torre. O sea, como que hacen un símil. Esto aparentemente dejó más tranquila a la gente, a pesar de que hubo muchísimas críticas y diciendo, no, mira, hay que hacer otra cosa con esta torre. O sea, en España la restauración tiene mucha injerencia a lo social, o por lo menos lo tenía. Entonces, pasaron 2 años y se pidió que se completara la torre. Pero como había sido una represalia por parte de un rey, se argumentaba que la ciudad no tenía la culpa de haber perdido y, bueno, un argumento histórico. Bueno, acá hay otros ejemplos, todos españoles. Después, bueno, tenemos el tema de ciertas incompatibilidades entre lo material y lo estructural. O sea, por ejemplo, este es un caso de una villa romana. Fíjense que la restauración del año 58 hace algo que se usó mucho en Argentina, que son el tema de los templetes protectores. Los templetes, bueno, por ejemplo, cubren Yapeyú, donde se supone que nació San Martín. Acá lo que hicieron fue que el templete, al mismo tiempo que protegía la materialidad original de los romanos, generaba una nueva materialidad, pero recomponía la forma. Entonces esto también generó mucho conflicto, pero como estaba desaparecido el templo original, hay un contraste que permite visitar la obra y protegerla. Por lo tanto, bueno, es un equilibrio que fue aceptado. Sin embargo, en el año 2007 se saca esa obra y se vuelve a hacer algo que nada que ver, con una serie de trabajos basados en documentaciones, pero está hecho por este tipo de lápices de oro, ¿no? En el cual, bueno, yo digo cómo debe hacerse. Sin embargo, bueno, no es que hay una sola persona, sino que hay un equipo. Bueno, acá hay otra iglesia también, que también fue restaurada. Fíjense que hay una cuestión también técnica. ¿Cómo hago para reponer un techo que se perdió? Y sobre todo recuperar la originalidad, porque usted, Elena, dice, bueno, se pierde la cubierta de tejas, pero no era de tejas, era otra cubierta. Entonces, la idea era, como se estaba colapsando, se hizo esto. Y acabó un problemón, porque no estaba la iglesia esta, el templo este acostumbrada, entre comillas, a la cubierta de hormigón. Por lo tanto, empezó a fatigar los muros. Entonces, acá hubo un problema de compatibilidad entre lo viejo y lo nuevo. Por más que la técnica no se vea, el problema era que generaba problemas a lo viejo. Esto ustedes lo pueden ver en las ruinas de Mendoza, del convento de la iglesia de San Francisco, que quedan las ruinas en el año 45, creo que en el año 45, Buschiazo le agrega una cruz de hormigón para que no se caiga, un pedazo de pórtico. Cada vez que hay un temblor, quedaba sembrado el predio con cascotes, porque quedaba fija la cruz de hormigón, pero tenía tanta inercia que rajaba la mampostería del siglo XVIII. Bueno, acá hay un caso que es de acá de Rosario. Que es esta restauración la hicimos de la municipalidad y fue una cuestión que todavía me arrepiento. O sea, esto tiene una cuestión que en su momento se pensó que se podía hacer y estaba bien, pero después nos dimos cuenta que no. Esta casa, que bueno, ahora hay un restaurante abajo, digamos, estaba el revoque en buenas condiciones, pero digamos, muy áspero. Había sido arenado en algún momento, eso había captado microorganismos, hongos, musgos, y bueno, se decidió restaurarla,
Y había partes donde el revoque, sobre todo en la parte superior, se estaba cayendo. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un trabajo de reposición de revoques. Recién empezábamos con estas cosas, nunca nos habían tocado, entonces vimos que era esto lo que aparecía, o sea, había una parte superior muy degradada, había, digamos, elementos que se habían perdido, y decidimos hacer esto. Entonces, esto en restauración tiene un nombre que se llama ripristino. El ripristino quiere decir que yo vuelvo el tiempo atrás, de modo tal que el albañil dejó la obra ayer, terminó la obra ayer el arquitecto o la arquitecta. Entonces, esto, digamos, desde el punto de vista de la restauración, es una falsificación. Está considerado actualmente una falsificación. Ustedes lo ven hermoso, la gente contenta, el dueño, pero bailaba en una pata, la dueña bailaba en una pata, pero desde el punto de vista de la restauración, anulé tanto el tiempo que no sabemos si es original. Entonces, esta es otra cuestión con respecto a la restauración. ¿Hasta dónde llevo el tiempo? Y si la limpiaba y quedaba así, como una casa vieja, fíjense, en algunos casos, cómo quedó. Entonces, lamentablemente no hay un acuerdo generalizado sobre si esto está bien o está mal en Rosario. En Rosario. En Europa me dirían, no, mira, estás anulando el tiempo. O sea, no volvés para atrás a un estado mejor. No hubo tiempo para esta casa. No existió el tiempo para esta casa. Fíjense en esta diapositiva. O sea, esta es una casa, parece que hubiera sido hecha por Walt Disney. O sea, es un problema casi de lectura, decir, pero pará, Gustavo, la convertiste en una torta. Ese fue uno de los problemas que, digamos, que tiene la restauración actualmente. Eh, yo lo que veo, vuelvo para que vean mi cara. Yo creo que un poco estos ejemplos, que son un poco así sueltos, ¿no? Pero yo creo que hay que reflexionar mucho sobre la restauración como idea fuerte. Cuando yo voy a hacer algo, cuando me encargan una restauración. ¿Quién me la encarga? ¿Qué obra es? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuáles son los objetivos? Para mí no es una cuestión técnica la restauración, es una postura frente al tiempo. Entonces, esto de ponerse a hacer un trabajo profesional y basarse solo en la técnica puede llevar a esa obra que vimos recién. No pensar en la técnica puede llevarnos a ese hormigón en la iglesia española, catalana. Entonces, por eso, la restauración es un proyecto de tiempo aplicado a una obra. Cuando César plantea el recuperar esas columnas en la galería, está haciendo un proyecto de tiempo. Le está diciendo, vos viviste esto. ¿Sí? Pero no es que la obra necesariamente mande sobre el profesional. Es el profesional el que ofrece una obra que está restaurada. Y esa es la decisión profesional. Esta no lo hace ni el que tiene habilidad con el revoque y se sube el andamio, no lo hace el químico que nos puede decir qué tipo de oxidación tiene un metal, no lo hace esta gente. Como en cualquier obra de arquitectura, la restauración es una tarea profesional nuestra, nosotros vamos a ser arquitectos y arquitectas. Entonces, esto implica que tenemos que tomar decisiones. Y no las toma ni el albañil, ni los restauradores fácticos o restauradoras fácticas, lo que saben reconstruir una moldura, o los especialistas en ciertos mármoles. Nosotros los vamos a llamar a ellos, como llamamos a un albañil, para que restauren la obra que nosotros queremos restaurar. Entonces, Bárbaro. no voy a dar Gustavo, menúes acá, sino que le voy a pedir que por lo menos reflexionemos sobre estas cosas. Bueno, listo. está bárbaro. Me permite enganchar, digamos, con la parte final de la charla. En algún momento siempre en estos criterios de rehabilitación y sobre todo de restauración hay escuelas, como bien decís vos, ¿cierto?
Y en todo caso, en la que nos entroncamos nosotros, tiene que ver con la rehabilitación socialmente sustentable. Digamos, el edificio tiene que ser un edificio vivo, que se use, ¿eh? No puede ser una pieza de museo. Si uno rehabilita la funcionalidad perdida del edificio y le da un nuevo uso, ese edificio va a utilizarse y a partir de ahí va a estar en uso, que es lo que en definitiva le va a dar la sustentabilidad social necesaria, porque no es que hay que estar permanentemente haciéndole mantenimiento, sino que el propio uso será necesario como demanda social de ese uso. Esa es un poco y ahora terminamos de ver la última parte, como para no extendernos mucho. Muchas gracias, Gustavo, No hay por por qué. tus conceptos. ¿eh? Muy bien. Veamos el último tramito. A ver, bueno. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí se ve, sí se ve. Ah, bueno. Bueno, ahí comienza a aparecer el edificio, digamos, en su esplendor perdido. Fíjense que aparecen las columnas, que era un elemento, y en el lugar del ingreso, donde estaban esas persianas, estaban estos mármoles, que para sorpresa nuestra, cuando los dimos vuelta a esos mármoles, cuando los retiraron con cuidado, resulta que estaban estas inscripciones. Estas inscripciones que no hacen referencia particularmente a este edificio, sino a la sociedad italiana que le dio origen, Unione Benevolenza. Este mármol en realidad estaba en el edificio original que tenía la sociedad italiana y que habían reutilizado en este edificio, por supuesto, dándolo vuelta para poder utilizarlo. Fíjense que ya la recuperación, digamos, de material para volver al ciclo de vida dentro del edificio, esto no es una cosa contemporánea, sino que de hecho se hacía. Y nosotros consideramos que era importante generar ese testimonio, porque había sido la fundación o la organización original que le había dado sentido a este edificio, volverlo a la vida y presentarlo como tal. Así encontramos el edificio y así es como lo devolvimos. Así encontramos el interior del edificio y así es como lo devolvimos. Como bien dice Gustavo, parecería que el paso del tiempo no pasó. De todos modos, este edificio fue dotado de las condiciones de habitabilidad y de seguridad que hoy requiere. Acá, por ejemplo, hay una puerta de escape que en su proyecto original no existía, equipos de aire acondicionado, salidas de emergencia, acceso a palco, condiciones de seguridad, o sea, en definitiva, fue rehabilitado. La técnica posible, la técnica de la mano de obra local, que fue entrenada como para recuperar esa técnica tradicional y incorporando con materiales nuevos
las nuevas funciones para permitir el nuevo uso del edificio. Entonces acá tenemos el edificio histórico en esa foto que nosotros veíamos, partes de ese edificio y en el lugar donde estaba completamente demolido, la oportunidad para generar una nueva función que era una sala de exposición, que es esta que ustedes ven acá, que estaba en directa relación con la sala de espectáculo. El material por apilamiento, la mampostería con un acabado, la terminación con material de frente, y tipo piedra París, y el nuevo material, el hormigón, el vidrio y el acero, el material contemporáneo, conviviendo, enlazándose lo antiguo con lo nuevo, generando una especie de buña, un retranqueo. Fíjense que prácticamente lo nuevo nunca toca el edificio, le brinda un homenaje, no se superpone, o por lo menos eso es lo que nuestra intención. Incluso este tabique está recedido, inclinado, de manera de dar paso y primer plano a esta fachada original. Los nuevos espacios, generando el ingreso de luz entre el edificio nuevo y el edificio existente, como les decía, como una interfase entre estos dos momentos históricos. Las butacas al nuevo, la rehabilitación de los pisos. La pregunta que seguramente va a venir es si volvimos a permitir que se horizontalice el piso. En realidad, lo único que hizo se rehabilitó las condiciones actuales. En el caso de que estas butacas sean retiradas, dejamos todo como para que pueda horizontalizarse. No es la idea, pero lo dejamos preparado como para que en algún momento, en alguna nueva rehabilitación del edificio se quiera hacer, se puede hacer. No anulamos nada. Fíjense, de hecho, acá que los zócalos, si ustedes se fijan, hay una luz ahí para que permita justamente ese movimiento del piso. No están adheridos los zócalos al muro, sino que están tomados directamente al piso para eventualmente permitir esa horizontalización que en algún momento se planteaba. Se le dotó de algunos paneles de absorción acústica, como para dotarlo de mejor condición acústica al edificio. Se recuperaron los pisos que estaban en condiciones de recuperarse y aquellos que hubo que volver a realizarlo según la técnica del momento, se realizaron. Acá hay esta escalera de salida de emergencia, en donde se rehabilitaron los muros originales. Esta es la parte de baños, cómo se conecta con el edificio original a través de este puente conector, que es el que permite acceso a los palcos medios y altos, el salón de exposición y la luz nuevamente como un inmaterial que enlaza estos dos momentos históricos, el contemporáneo y el antiguo. Los materiales metal, los caños de desagüe con chapa galvanizada, el vidrio y una terraza deck en esa cubierta de hormigón con vigas invertidas, de modo que de abajo quedara solamente un elemento horizontal de hormigón visto, el material crudo, sin ningún tipo de revestimiento. Acá otra vez vuelve a verse la secuencia, quizás hay una sobreexposición de las pilastras con la iluminación, son demasiado protagónicas. Hoy seguramente las cambiaríamos por otro, pero fíjense cómo también los árboles próximos constituyen parte de este espacio exterior que empieza a ser casi una extensión del interior del edificio. La sala de exposición en una relación directa entre la vereda y lo que pasa acá adentro. Y las columnas como un elemento representativo e identitario que vuelven a la luz.
insisto, estos elementos seguramente hoy habría que retirarlo y poner algo un poco más sutil. El antes y el ahora. Bueno, esto era un poco lo que queríamos comentarles respecto de esta experiencia, esta visita virtual de obras. Si hay alguna pregunta, la evacuamos. Si no, agradecer. Hay muchas. Para hacer restauraciones en lugares públicos, se hacen tipo concursos de proyecto y se elige el mejor, o cómo se eligen para que lo hagas vos. Bueno, en este caso que yo mencioné fue un ofrecimiento, en principio como un encargo profesional particularizado que yo lo extendía hacia la facultad. A veces hay concursos, yo he trabajado en la actividad pública y a partir de ahí me ha tocado hacerme responsable de la rehabilitación de algunos edificios. A veces también se generan concursos al respecto. De hecho, yo he participado de algunos, aunque no los he ganado. Nora Díaz también me ha acompañado, lo hemos hecho juntos. Después dice Stanislao, por ejemplo, en el caso de la Catedral de Notre Dame, se quiere reconstruir a su estado anterior al incendio. En algunos lugares es mal visto, ya que se dice que es borrar parte de su historia y que debería hacerse una nueva catedral sin querer imitar a la anterior. Se puede decir que es un proceso de reprístino. Bueno, Gustavo, a ver, ¿qué puede decir al respecto? No te veo, se debe haber ido. Gustavo contestó, las restauraciones de edificios públicos, hay oficinas especializadas y se licitan la obra, se hacen concursos de proyectos de restauro, como les comenté. Muchas gracias, Tata. Reprístino sería volver Notre Dame al siglo X, Tata. Es probable que se vuelva algo que está en discusión, Bueno, ¿queda alguna duda, alguna inquietud? Si no es así, damos por cerrada la visita virtual de hoy. Me parece hermosa esta imagen que dejaste como al final, César, de el antes y el después. Es como, resume todo el proceso, ¿no? Me parece que es divina. Bueno, gracias. Bueno, nos queda una convocatoria más, que es la última visita virtual de obra. La vamos a hacer con una convocatoria, digamos, siguiéndola de manera de que haya alta participación. Va a estar Oscar Malía mostrando la obra de la planta potabilizadora en Granadero Baigorria. Es una obra de ingeniería. Los invito a eso. Muchas gracias. Cualquier inquietud. Antes de irnos, César, abrimos los micrófonos y hacemos un aplauso para que quede en agradecimiento al esfuerzo que significa todo esto. Bueno, gracias. Yo me aplaudo a mí mismo. Bueno, gracias. Nos vemos. Chao. Adiós. Gracias. Muy bueno, ¿Alguien gracias. quiere decir algo, por favor? De hecho, está abierto, ¿no? Para decir. ¿Cómo que dijiste al final? No escuché. Que si alguien quiere decir algo, digo. No. Buenísimo. Gracias, Bueno, César. gracias, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, chao. Chao, chao.